Hola, en la sesión de hoy vamos a ver cómo importamos archivos de texto, archivos tipo CSV, que son muy usuales a la hora de encontrarnos con ellos. Bueno, vamos primero a colocarnos en nuestro directorio de trabajo. Estamos en R y vemos ahora mismo que el directorio de trabajo, cuando lo hemos abierto, es este. Pero yo quiero irme al que tengo justo después, que será el que tiene barra Linux P barra F. Y ahora aquí vemos, hacemos un directorio y vemos los archivos que tenemos. Vale, perfecto. Tenemos estos 5 archivos y en estos pues, vemos, por ejemplo, red CSV, que es un archivo de texto que contiene información CSV de él. Y vamos a cargarla de manera muy sencilla. Pues, por ejemplo, cargamos el fichero utilizando en este caso la función CSV, y le decimos el fichero que vamos a cargar. Le decimos el fichero, en este caso el red.csv. Le vamos a decir, porque nosotros ya lo conocemos, que este fichero tiene cabeceras. Muy importante, a la hora de trabajar con cualquiera de estos ficheros es conveniente que vosotros sepáis la estructura del fichero. Yo sé que tiene cabeceras, por eso ya le estoy diciendo que va a tener cabeceras, y que la separación entre las columnas viene dadas por punto y coma. Pues una vez indicado el fichero que nosotros vamos a coger, que es el red.csv, después de decirle que tiene cabeceras y le decimos que la separación es el punto y coma, le damos a cargar y ya nos ha cargado. Si queréis vemos cómo ahora resulta el fichero. Aquí tenéis. Ese es su contenido. Como habéis visto tiene pues una serie de columnas, podemos verlas, una serie de columnas, una serie de filas que a nosotros nos va diciendo el contenido que tiene ese fichero. Bueno, si nosotros queremos saber, en este caso en particular, pues de cuáles son los nombres de las columnas, es suficiente con que le digamos nombres de las columnas y nos dice, ahí tenemos, con lo cual sabemos que vamos a tener pues 10, son 10, 11, 12 columnas. ¿Veis? Tenemos 12 columnas que nos lo está diciendo. Bueno, precisamente el número de la columna, para saberlo, era suficiente con haber escrito número de columnas y nos dice los 12. ¿Cuántas filas tiene? Pues con lo mismo escribimos número de filas y sabemos que tiene 1599 filas. Estas, pues aquí ya podemos manejarnos porque lo hemos guardado en este fichero, en este objeto, que en este caso un, va a ser un frame, y podemos utilizar o visionar cualquiera de ellas. Vamos a hacer lo que sea más pequeñito. Este fichero ya hemos visto cómo hemos cargado este fichero y cómo podemos hacerlo, pero vamos a utilizar uno más pequeñito para ver si podemos manejarlo con mayor soltura, que este es muy grande. Daos cuenta lo importante que hemos hecho en este caso. Repetimos el proceso, vamos a cargar ahora. Ahora vamos a cambiar el fichero. Hemos visto que uno de los ficheros que había era una famosa base de datos de vino, que se escribía así. De nuevo, yo sé características. En este caso, este fichero no tiene cabecera. Entonces le digo que no tiene cabecera. Pero la separación que hay entre las columnas es una coma. ¿Ves cómo cambio? Cambio la separación, cambio por lo que viene a ser las claves más importantes. Ya he cargado el fichero. De nuevo, si le hago ahora head para ver los primeros contenidos, ahí veo que tiene 14 variables. Observéis cómo en este caso tenemos 14 variables. Y su contenido, tantas filas, pues no sé las filas que tenemos. Vamos a ver si le contamos las filas. Si le contamos las filas va a tener 178 filas. 178 filas y hemos visto que 14 variables. Podríamos manejar una en concreto. Es tan sencillo manejar una sola, tan sencillo como decirle, vale, pues ahora la V1
Podemos hacerlo así, que damos la información o simplemente coordinar. Podemos decir de la fila 1, eso, estamos trabajando ahora con matrices, las columnas 1, otro, o los primeros, vamos a ver si nos lo permite así, V1. En este caso, otra manera de trabajarlo, fila, vamos a ver las tres primeras y nos da los tres primeros elementos correspondientes a la columna V1. Si le cambiamos la columna V2 o V3 para que veamos, pues ahí nos da los tres primeros datos, así como vamos poniendo. Así podemos obtener toda la información de este fichero, pero lo que aquí nos interesa es cómo acceder a los ficheros. ¿Ves? Cómo hemos hecho ese simple decirle que cargue la variable y que utilice el archivo que hay. Pues vamos a ver otro de los ficheros que nosotros tenemos es el iris. El iris ahí. El iris, le voy cambiando el nombre. En realidad son todos ficheros de texto, que es lo importante. Ficheros de texto que puede tener cabecera o no. El iris, donde ahora tenemos, mirad cómo simplemente cargar ahora, por defecto obtiene, vamos a ver ahora, head, y tenemos cómo lo va colocando. Claro, al no decirle que el espacio de separación en este caso era un espacio en blanco, lo ha cargado todo junto, todo seguido. Ahí estamos cometiendo una errata. Deberíamos haberle dicho, que os lo he puesto para que lo veáis, deberíamos haberle dicho que el espacio de separación es el espacio en blanco. El espacio de separación es el espacio en blanco. Una vez dicho eso, ahora verás cómo sí coloca las cuatro columnas pertinentes para cada uno de ellos. Observar que antes lo he cometido a conciencia el error que me estaba diciendo. El espacio de separación es un espacio ahí en blanco que nos lo va teniendo. Esta es una manera de hacerla. Ahora podéis ver que este mismo comando, el CSV, que viene por defecto puesto en las librerías base, por eso no hemos dicho cargar ninguna librería, también hay otro muy similar, muy similar. Mirad, voy a cortar el nombre y en vez de read CSV voy a decirle ahora el table. El table viene a ser lo mismo, no necesitamos ya decirle la fila, por defecto el primero, y aquí ya podemos decir que lo cojo una tabla que por defecto, veis, si ahora hacemos el head de, mirad cómo ahora por defecto ha cogido que el espacio en blanco es el que separa las columnas en la tabla. Pero no obstante, nosotros deberíamos decirle, para no equivocarnos siempre, cuál es el espacio de separación. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí, observar, que si yo cojo y en vez de este iris utilizo ahora el vino, el del vino de antes, el vino, que tenía ese nombre, y le coloco ahora que, bueno, no tenía tampoco, pero le voy a indicar que el espacio de separación, ¿veis? Es igual a la coma, el espacio de separación. Pues ahora veis, observáis cómo me ha cargado las 14 variables y de nuevo los ha vuelto a poner todos ahí en ese objeto que, como veis una vez más, es un objeto frame y lo va guardando. Es muy interesante, sirve para cargar todo tipo, pero como os digo, lo más importante es que vosotros sepáis el fichero que se va a cargar, sus características, porque si no puede darnos problemas a la hora de cargarlo. Mirad, por ejemplo, hay un fichero que habíamos dicho, mirad que el fichero, a ver, si le decimos dir, yo sé porque lo he dejado a conciencia, veis el fichero ahora, el import guión 85, pues voy a cargar ese import-85, pero voy a cargarlo poniéndole unas características. En este caso es conveniente que vosotros veáis esas características, no las voy a detallar yo todas, pero si os vais al manual y podéis ver imports-85.dat. Daos cuenta que los tengo todos en el mismo directorio, por eso no he tenido que colocarme en el directorio de trabajo, si no tendría que decirle aquí. Aquí tendría que poner pues toda la ruta para acceder, etcétera, 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 y así que se fuese colocando. Pero no lo necesito poner porque lo tengo ya en el directorio. Bueno, yo sé que este sí tiene cabeceras. Tiene cabeceras.
sé que la separación es la coma, pero sé más cosas. Quiero decirle que el decimal me lo va a dar con puntos, con un punto es el decimal, y que sé que los números que van a aparecer, pues son de la forma c, para decir que es un vector, y tenemos, pues, que cuente, no que sea de la forma, sino que cuente los perdidos, que cuente, porque sé en este caso que no hay, perdón, que hay datos que están perdidos. Entonces es conveniente decirle alguna de las propiedades. Estas ya os digo que nos vamos a los manuales y las vemos, cómo indicarlas. Y las viene por defecto algunas puestas, yo estoy poniendo para que veáis cómo se coge. Vale, una vez puesto, le decimos, hay un error, hay una errata, ¿dónde tenemos la errata? Claro, hemos repetido aquí la S, ¿ve? Tenemos dos S. Sí, no, eso es correcto. Me está diciendo... aquí, el observar que no lo he cerrado, correctamente. Uy, perdón, no lo he cerrado. Y ya lo he cargado. Ahora, si nosotros lo comprobamos, mira, vamos a verlo. Dame cuántas tiene, nada más, cuántas tiene la variable, cuántas columnas, pues mira, hay todo el 25, 26 columnas que tenemos de nuestros datos. Es un fichero que habla de coches, que habla de su construcción, de su longitud, de la energía que gasta, del fuel, etcétera. Podemos ver que en el número de filas, ya lo hemos visto, si lo ponemos en pareja para que quepa, mirad, número de filas dd y el número de columnas dd. Tenemos 205 filas y 26 columnas, es en este caso. Podemos examinarlas con más detenimiento, ver cuáles son los tres primeros de las 6 primeras columnas. Y tenemos ahí, tenéis. Observar que en la tercera, perdón, en la segunda columna aparece el NA. El NA son los datos perdidos, los datos que no están. Esto es conveniente porque puedes saber que los datos van a ser muy importantes si están perdidos o no a la hora de tener información de ella. Incluso lo que podemos buscar ahora es, bueno, recordar, NA es como utiliza en este caso el R para decir que el dato no está. Eso es importante, porque previamente yo ya he estudiado este fichero y he visto, por ejemplo, en el original tenía puesto un signo de interrogación. Lo que he hecho ha sido quitar el signo de interrogación y poner NA. ¿Que se puede hacer con R también? Sí, pero resulta muy complicado y no nos vamos a poner ahora a mirarlo. En otra sesión lo veremos. Lo que podemos hacer es ver cuántos NA aparece. Pues vemos la longitud hacemos un vector y en el vector le decimos que busque todos los que son coincidentes con NA. ¿Veis? Le estamos diciendo búscame todos los que son coincidentes con NA. Y eso me da que hay 59. Hay 59 casos en los que aparece el NA. Y ya lo tengo todo. Esto es simplemente una curiosidad. Una vez que lo he leído el fichero y ya teniendo las NA, mirad cómo podemos hacer. Vamos a hacer un resumen. En este caso, para que veáis otra manera, de la columna que hace referencia aquí. Y veis que tenemos pues el mínimo 65, el primer cuartil 94, la mediana 115, la media 122, el tercer cuartil y los NA 41. Y nos me está diciendo que hay 41 perdidos en este caso. Podemos hacer más cosas, no cabe duda de que ya puedo coger y decir, venga, vale, pues dime los coches, los coches no, sino las casas que los construyen. Y vemos que hay, bueno, los primeros, porque te muestra los primeros, pues sería Alfa Romeo, Audi. ¿Y qué dice? 22 niveles. Me está diciendo que hay 22 diferentes de esos datos, como son alfanuméricos, como en este caso son caracteres, entonces los considera que hay 22 diferentes. Bueno, todo esto es información, no tenemos más cuestiones, nada más que verlo con facilidad lo que acabamos de hacer. Sí, una última cosa antes de terminar. ¿Y si yo ahora lo que quiero es guardar? Pues algo tan sencillo como, mirad, vamos a construir nosotros un frame,
hacemos por ejemplo t, un frame, que es en este caso dataframe.frame, donde vamos a coger las variables, por ejemplo, esta, punto, estas son las columnas, he dicho variables, pero bueno, en realidad estamos diciendo las columnas. Así de la que tenemos ahí. Estoy eligiendo una en concreto. Que no nos equivoquemos si no nos dará error. Cogemos otra de, por ejemplo, la volatilidad. Y por ejemplo cogemos pues la que hemos dicho, la que lo construye. Ya las tenemos todas, ahí, tan sencillo. Ya la hemos... Uy, perdón. Dice, coma. Vale, ahora sí que lo hemos cargado bien. Antes se ve que no habíamos cargado bien las variables, por eso estaba dando problemas. Bien, ya lo tenemos. Pues lo único que tenemos que hacer ahora, table para guardar, perdón, table. Vamos a escribir esta tabla, la variable que la vamos a escribir, le ponemos ahora el fichero que se va a llamar por prueba por defecto, lo copia como CSV por defecto, le decimos que es un fichero de texto, podríamos haberle puesto cualquier cosa, pero no hay problema. Row. Para decirle si queremos que tenga nombre, le decimos que no. Para no guardar el que es la primera columna, los nombres, el 1, 2, 3, etcétera. Y le vamos a poner que el separador es igual, punto y coma, y ya está. Me falta el igual aquí. Pues así tan sencillo. Puesto esto, le damos intro y ya lo ha guardado. Podéis verificar vosotros, luego abrís y veis que si hacemos el dir, pues nos aparece ahora un nuevo fichero que pone prueba.csv y ese fichero contiene por lo que nosotros le hemos dicho, justo guardar todos los datos que hayamos puesto. Y con esto pues ya quedaría concluido esta sesión. Gracias.